Buenas, aquí estamos. Acá estamos a la hora señalada, son las 7 de la tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos hoy con nuestro primer encuentro con amigos. Ahí está Daniel, yo te veo. Así nos podemos conectar acá en el vivo de Instagram. Así que bueno, mientras tanto voy contando que estoy grabando solamente las voces en el Facebook que me habían pedido porque ellos no podían participar y porque bueno, esta cosa de la pantalla partida no vale para pasar al Facebook paralelamente. Así que posiblemente como está ahí la voz de Daniel va a salir, vamos a intentar hacerlo así. A ver. Bien, creo que ya estamos conectándonos. Hola Sabina Rivera, nos dice buenas tardes, ¿cómo va? Vayan pensando en preguntas. Estamos esperando a Daniel, yo ya le di permiso para sumarse. Ahí está Daniel, buena. Hola, ¿Cómo va? bien, bien, acá. Bueno, vamos a confesar que esta reunión fue idea tuya. A mí me encanta, ya lo hemos hecho en el pasado para otras situaciones de radio y demás. Pero bueno, gracias por invitarme a encontrarnos y a hacer una de nuestras reuniones así de responder preguntas, de hablar de algunos temas que nos puedan parecer interesantes compartir. Así que, ¿querés contar un poquito quién sos o lo que haces para que la gente que te conoce por primera vez Sí, sepa un poco? Dale. sí, claro. Bueno, yo hace más de 30 años que me metí en estos temas esotéricos y espirituales a través de diversas orientaciones, ¿no? Como puede ser la meditación, la meditación oriental, el tantra, la magia hermética, y fui incursionando a lo largo del tiempo en todas esas cosas, y bueno, en un momento comencé con lo que sería la labor de difusión, después que tuve ciertas experiencias internas que de alguna manera me indicaban que había que empezar a transmitir todas estas cosas que uno aprende para tratar, ¿no?, de conectarse con uno mismo, en lo que llamamos comúnmente la alquimia, ¿no? Porque hay que aclarar también qué es la alquimia. La alquimia en realidad es algo que viene desde la más remota antigüedad, desde la época de Egipto, de la China antigua, de la India, de la zona de Arabia también, la Mesopotamia, y que nosotros siempre conocemos la alquimia por la parte occidental, con toda esa simbología de la química y todo eso, que en realidad es un simbolismo que en el lenguaje espiritual se le llama lenguaje de los pájaros, ¿no? Porque justamente el lenguaje de los pájaros es ese lenguaje que nos habla del mundo del inconsciente, ¿no? Que es lo que estudió mucho Jung, que fue uno de los últimos en ir develando estas cosas. Y bueno, y un alquimista es una persona entonces que está haciendo un trabajo consigo mismo, para encontrarse a sí mismo, para encontrar su realidad, y trabajando con un montón digamos, disciplinas que son colaboradoras de lo que es la alquimia, que sería la principal, ¿no? Como vamos a hablar hoy de repente, como pueden ser los elementales u otras cosas más, ¿no? Entonces eso es lo que cuando hablamos del alquimia o del alquimista hablamos de alguien que está tratando de conectarse con su ser interior y tratando de encontrar esa luz que tiene adentro. Yo te quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, cuando yo doy los talleres de chamanismo, ¿no? Que sabiduría ancestral es el título que yo le pongo, pero no son técnicas chamánicas. Casi siempre empiezo la explicación del ABC explicando la diferencia entre un chamán, un sacerdote, digamos, de una tribu, o un hechicero, o un, ¿no? Como que a veces parece que entrara todo como en los mismos términos y no está bien aclarado. Entonces yo te preguntaría, por ejemplo, para vos, ¿cuál es la diferencia entre un alquimista, un mago y un brujo? Esas tres cosas que la gente las nombra como intercambiables o no. Claro, y bueno, vamos a explicar primero el chamán, porque capaz que por ahí nos resulta más fácil, ¿no? En realidad, en realidad la palabra chamán
originalmente, bueno, en inglés, chamán, viene de un idioma que es el tungusco, que es un idioma de la zona de Rusia central, cerca de Mongolia, y es samán, el original, ¿no? Samán, ellos lo traducían como hombre sabio, hombre medicina muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando los antropólogos descubren ese tipo de personaje, el chamán, en esa zona de Mongolia y de Rusia, empiezan a ver cuáles son las características de esa función que cumple ese brujo de la tribu. Y empiezan a encontrar que esas mismas características están en los brujos de las diferentes tribus de África, de América, de Sudamérica, de Australia. Entonces ahí se empieza a usar como algo genérico el concepto chamán, que tiene 2 o 3 detalles interesantes, además de muchas cosas más, pero para hacerlo más corto. Una es que el chamán tiene lo que los antropólogos llamaron la participación mística, ¿no? Como eran franceses, le llamaron participación mystique, ¿no? Esa habilidad del chamán de estar participando del mundo espiritual. Es decir, él no es un creyente digamos, de doctrinas o de religiones. Él es una persona que participa, es decir, está metido en eso, ¿no? Está como sumergido en ese mundo del espíritu. Entonces participa en el mundo espiritual, conoce los espíritus, conoce la fuerza de la naturaleza, es un guía de la tribu, es el sabio, es el que todo el mundo va a ir a hablar con él cuando uno, si es un científico, por ejemplo, llega al medio de la nada, al medio del Amazonas, esos lugares poco explorados, y dice, bueno, a ver, ¿quién es el que sabe todo acá? Y el que sabe todo es el chamán, porque el chamán sabe de medicina, conoce plantas medicinales, conoce la historia de la tribu, conoce geografía, es decir, conoce todos los rituales, conoce todo el sistema social de la tribu. Entonces el chamán es el hombre sabio. Ahora, cuando nosotros pensamos en un mago, decimos, bueno, el mago, uno se imagina el mago Merlín, casi siempre nos imaginamos el mago Merlín, porque es lo que tenemos como referencia occidental, o los magos antiguos, ¿no? Como los famosos Reyes Magos, que en realidad viene de ahí un poco la historia, ¿no? Porque los Reyes Magos que habla la Biblia, la palabra que usa es magi, magi que se traducía como sabios, pero sobre todo eran astrólogos, ¿no? Y estas personas también estaban en contacto con el mundo espiritual. No era que solamente sacaban cálculos de estrellas y cosas, sino que tenían visiones, se conectaban con el mundo de los espíritus. Por ejemplo, todo el tema de los elementales, que queremos hablar un poco hoy, viene de todo ese mundo de la magia, ¿no? De esos magos que se conectaban con las plantas, con los elementales de los árboles. Quizás los más emblemáticos en Occidente son los druidas, ¿no? Que son chamanes. Ahí empieza a mezclarse, ¿no? Viste que eso a veces es difícil explicar cuál es la diferencia, porque en un punto es como diferentes nombres para un hombre que trabaja, ¿no? El chamán es el hombre también que trabaja como puente entre el mundo invisible y el mundo terrenal, o el mundo espiritual y el mundo terrenal, como ese puente, ¿no? El que sabe decodificar, ese traductor, o el que estudió, se sensibilizó. Claro, pero vos fíjate que el mago emblemático de Occidente es el mago Merlín, que es un druida, y los druidas son chamanes. Entonces ahí te das cuenta que está todo emparentado, porque el druida era un chamán, una persona que conectaba con los espíritus, conectaba con las fuerzas de la naturaleza, conectaba con los elementales, con el tema de las piedras, conectaba con los astros también. Entonces ahí vamos viendo cómo casi que están amalgamados, y después, quedó un poco la idea aquella del mago ceremonial, que hace rituales, que hace, y ahí quedó un poco, creo que separado, ¿no? Como que el chamán es más de la naturaleza, es más de estar metido en un bosque, en alguna selva, y el mago como que estaba metido en un laboratorio alquímico con sus matraces y haciendo rituales con círculos mágicos y cosas de ese tipo, y creo que fue que ahí que se empezó como a tener la idea de esa separación, ¿no? Y un brujo en sí es un chamán también. Ahora, un sacerdote, los chamanes son sacerdotes, porque hacen de sacerdotes, generalmente en sus culturas hacen de sacerdotes, ofician rituales, los druidas también lo hacían, pero un sacerdote no necesariamente es un chamán, mucho más en el caso de nuestra cultura occidental,
cristiana, donde los sacerdotes no son chamanes, definitivamente no son chamanes. Puede que tengan algunas cosas mágicas en sus operaciones rituales que hacen, porque los rituales siguen siendo rituales, aunque la gente los haga inconscientemente, tienen un movimiento mágico, pero bueno, pero ya no es un chamán, ¿no? No sé si quedó claro ahí la diferencia. Sí, a mí por lo que yo estuve estudiando, justamente para dar un poco la parte esta teórica de los talleres, pueden solaparse, ¿no? Los roles. A veces el chamán también es hechicero, también es el que, como sacerdote en el sentido que auspicia una boda, un entierro, no porque fuera algo Claro, cristiano, no estamos hablando más bien de una cosa litúrgica, sí, religiosa, de la religión funcional. que sea. Y como que no siempre, o sea, uno puede ser solo, por ejemplo, hombre de medicina y solo saber de plantas y sanar o trabajar con las enfermedades del alma, toda esta cosa del chamán, pero puede no ser especialmente hechicero de hacer rituales para cosas, que después me gustaría que haga una preguntita sobre el tema de que hablemos de los rituales, pero primero aclarar que queremos aclarar algo que también a veces no está tan delimitado, ¿no? Y también depende de la cultura, porque como vos decís, si es druida, pero es como un chamán, o no sé, si el mago sabe Claro, hablar con los elementales, también está hablando como el chamán que habla con la naturaleza. Entonces, exactamente. el brujo a mí me quedaría Sí, como la duda de si es algo de que en una época con la persecución de las mujeres medicina hubo como esa palabra bruja, que tiene como una connotación negativa, por eso te la traigo, porque no es lo mismo decir soy una maga que decir soy una bruja o decir soy una chamana o para masculino igual, claro. ¿no? Suenan más lindos decir que sos una maga Pero y no que digas sos por una la bruja. programación que Pero es toda una tenemos. cosa, claro. Sí, Sí, sí. sí. Y lo que se me escapó una parte que me preguntaste también, lo del alquimista. Bueno, como te decía al principio, el alquimista es alguien que está haciendo un trabajo interno de reintegración con su ser, que el chamanismo también lo plantea eso, ¿no? Porque todo ese tema de la enfermedad chamánica que se habla y todo ese proceso que el chamán va haciendo, el enfrentamiento con sus demonios internos y todo eso, no deja de ser un proceso de alquimia, ¿no? Y va, bueno, hasta Castaneda en un momento en su libro lo define como que el objetivo nuestro, él dice, ¿no? Es la integración con la totalidad de nosotros mismos. Y esa definición es muy similar a la que da Jung cuando habla de los mandalas y de todo el tema del sí mismo y la totalidad. Entonces, son como diferentes quizás modalidades de querer llegar a lo mismo, ¿no? O sea que todos los que Son estemos diferentes. buscando, perdón, entonces todos los que estemos Sí, buscando esa transformación interior, de alguna manera estamos haciendo un camino alquímico, un trabajo, claro, claro. mientras que sea Claro, conciencia, claro, ¿no? todos estamos en un proceso alquímico que se da a través de nuestro trabajo, de ir encontrando todas esas cosas que nos bloquean, que un poco íbamos a hablar un poco también de la sanación y todo eso, todos esos bloqueos que tenemos, que son cosas que queremos trabajar para transformarnos y crecer en base a eso, ¿no? Entonces se necesita esa tensión entre esa parte que está bloqueada o esa parte más inconsciente o oscura, como le quieras llamar, y ese alquimista que está tratando de sacarle la luz a ese bloqueo, porque una vez que comprende ese bloqueo, crea, por decirlo así, surge de allí una nueva luz, que es la luz de la comprensión y de la sabiduría. O sea, el sabio surge de ahí, de tremendos procesos espirituales, ¿no? No es porque leyó, aprendió por ahí. No, el sabio es sabio porque pasó por tremendos procesos que le permite hablar desde el alma, desde lo más profundo de su ser. Si no pasa por la crisis, no hay esa trituración de la alquímica que se dice, ¿no? La trituración de la planta para que salga la esencia. Bueno, acá los que nos trituramos somos nosotros mismos, en un proceso interno, ¿no? De crecimiento. ¿Vos sentís que el trabajo se tiene que hacer acompañado de material, de libros, de teoría, de un maestro? ¿O uno simplemente buscando la sanación de sus temas y de sus sombras ya está haciendo esa alquimia? O sea, ¿todos seríamos alquimistas? No, tenemos que tener alguna
rituales o alguna forma de hacer las cosas? O sea, ¿qué delimitaría que vos hagas una iniciación como alquimista o simplemente te interesen estas cosas de transformación personal? ¿Entendés la pregunta? ¿O la rebusqué mucho? Yo creo no, yo creo que hay mucha gente que anda diciendo por ahí que no se precisan más maestros y que uno tiene todo adentro de uno, ¿no? Es como en parte es cierto, pero en realidad en estas comunicaciones que nosotros tenemos se generan nuevas comprensiones. Entonces siempre se precisa el intercambio con otro ser humano. Si no te gusta llamarle maestro, llamarle nada. Pero en el intercambio hay un crecimiento entre las dos personas, o más, si hay más, ¿no? Pero hay un intercambio que se da de corazón a corazón, como dicen los japoneses, ¿no? De mi alma a tu alma. Entonces, en esa conexión se generan reflejos de las almas y se abren cosas nuevas. Entonces, solo, completamente solo, no hay nadie. Muy difícil que uno solo, completamente solo, pueda realmente hacer ese crecimiento, porque necesita esos contactos y la fricción con situaciones de vida para poder hacer el crecimiento. Entonces, obviamente el alquimista va a tener esos soportes que pueden ser rituales, porque el ritual es un procedimiento que lo que hace es movilizar fuerzas del inconsciente y fuerzas de la naturaleza también, ¿no? Entonces, cuando se hace el ritual, vamos a suponer, no sé, saluda a los 4 puntos cardinales, camina en círculo, enciende un fuego en el centro, que son cosas casi que universales, ¿no? El tema, por ejemplo, del caldero, ¿no? El caldero, hay uno de los libros de Jung que él explica cómo en las tribus más primitivas ya está la idea de hacer un agujero en la tierra y revolver, ¿no? O sea, es algo arquetípico completamente que pertenece al alma de los seres humanos y que lo representamos en revolver un caldero, y cualquier persona que cocine se da cuenta que cuando cocina y revuelve hay una atmósfera especial, ¿sí? Entonces, también el mago es aquel que se da cuenta que toda la vida en sí es mágica, pero no porque ande interpretando, digamos, cosas extrañas a cada rato, porque ahora justo pasó un viento, entonces el viento me quiere decir tal cosa, porque eso se vuelve como una cosa casi supersticiosa. Eso es así si yo realmente lo estoy viviendo y soy parte de eso. No porque lo leí en un libro. Es decir, salgo y de repente pasa un pájaro y bueno, si realmente estoy en esa participación mística, capaz que sí, es cierto, el pájaro me está diciendo algo. Pero si yo estoy así con el manual, ¿no? Y empiezo a buscar, pasó un gorrión, ¿qué significa un gorrión? Entonces no estoy en la participación mística. Estoy siendo como un mago de manual. Entonces, yo te iba a contar que, toda la vida es mágica. Hablando de eso de los pájaros, a mí me pasó hace poco en el verano que iba manejando en la ruta y se me cruzaron 8 pájaros y yo justo estaba preparando el retiro. En el retiro solo entrábamos 10 personas para dormir en el hostel, y cuando cruzaron los 8 pájaros, yo pensé, los tengo que contar porque es algo. Y era noche, y después terminamos siendo 8 las personas. Y yo estaba yendo en ese momento para organizar en el hostel, viste que estuve ahí por Maldonado como unas semanas antes. Pero yo lo que te iba a decir de esa anécdota es que en el momento en que yo vi los pájaros, no fue como cualquier otro momento que voy por la ruta manejando y veo pájaros. Fue como que algo me dijo, esto tiene un mensaje. Como decir, parece como profético, algo que de lo que yo intuía que era un número de algo que se iba a cerrar con esa cantidad de... Yo descifré que era por eso, pero no es que todo el tiempo estás mirando qué número de pajaritos se te cruzan. Es como si algo adentro te dice... Claro. ¿Qué pasa? Pero ahí tuvo tu intuición, ¿no? Claro, por eso. Si no está, como vos decís, no es de libro. Hay una cosa que también decía Jung, que las sincronicidades, como esa, por ejemplo, es un mensaje de nuestro espíritu, ¿no? Que nos está guiando, de alguna forma nos está diciendo que estamos en el camino, ¿no? En el camino, ¿qué es estar en el camino en realidad? Estar en el camino es estar en esa conexión con nosotros mismos, ¿no? No es ni nada más ni nada menos que eso. Eso es algo que... Se empieza a generar todo eso, y bueno, yo estoy en un camino espiritual, soy re espiritual, y al final, de tan espiritual, empiezo a separar de las demás personas porque las veo como que no son espirituales.
Y no es así, o sea, nosotros, todo el mundo es espiritual. El tema es en qué momento de ese camino de encuentro con uno mismo la persona está. Sería esa un poco la explicación. Sí. Yo cuento a la gente porque algunos están entrando ahora un poco más tarde, entonces bueno, cuento que estamos hablando con Daniel en este encuentro con amigos que estoy organizando así de intercambiar charlas con algunas personas. Y bueno, Daniel está hablando de la alquimia, de la magia, de los rituales. Y bueno, él es maestro mío, así que yo hablo de lo que es el aprendizaje también desde mi lugar como aprendiz. Y yo lo que te quería decir es que capaz años atrás, cuando yo no había todavía estudiado contigo, lo que puedo decir es que no escuchaba tanto mi intuición. O sea, eso creo que puede dar una idea de cuál es el trabajo en que uno empieza a trabajar, por ejemplo, ¿no? Cuándo es un pájaro que cruzó y cuándo es un pájaro que te está dando una premonición, vamos a decir así. Esa como diferencia de tan sutil o de intuición o no, creo que es la que se desarrolla ponerle con las clases o con la guía de un maestro que sabe, que te hace práctica, te ayuda como a... Yo creo que nosotros hacemos muchas prácticas, por lo menos también filosofamos mucho de la vida y traemos cosas cotidianas para ver en lo cotidiano dónde está el aprendizaje y demás, ¿no? Ahí es donde se ve lo del trabajo Claro, lo que pasa es que personal. hay una cosa que pasa, que es lo que se llama encuentros alquímicos, ¿no? Que es cuando vos te cruzás con alguien en tu vida, que no tiene por qué ser, porque siempre todo el mundo piensa que es el amor de tu vida, una pareja, no tiene por qué ser ese caso. Puede ser, pero no. Pero puede ser cualquier caso. Te cruzas con alguien y eso es como que se juntaron las dos personas y en el momento que se juntaron pasa algo en el universo que hace que ocurran cosas entre esas dos personas para su crecimiento personal de ambos, ¿no? Puede ser 2, 3 o 4, o sea, o un grupo. Ese encuentro, cuando quiero explicar esto para que no quede la idea de que son clases, que yo te doy clases, vos recibís y todo ese esquema cuadradito y antiguo, ¿no? Porque yo no lo veo así, o sea, no es que yo vengo y doy un tema, entonces la gente recibe, apunta y se va para su casa. Es ese encuentro alquímico que genera un intercambio, una conexión que abre el mundo espiritual y permite que uno capte otras cosas. Y eso pasa en todo, ¿no? Si es un grupo, si es una práctica, si es un taller, o sea, yo me manejo así por lo menos, ¿no? Trato de ser ese canal de algo que está más allá de mi persona. Yo voy con esa actitud de decir, bueno, acá estoy, a que fluya el encuentro, ¿no? Y entonces ahí salen las mejores cosas, ¿no? Porque a veces uno, claro, cuando tiene que dar una clase tiene que preparar una cosita ahí y bueno, pero después dejar que eso ocurra y eso es dejar fluir, estar en el fluir que nos dicen tanto los maestros de Oriente y tantos maestros, ¿no? Para poder nosotros conectar con otro nivel de nuestro mundo interno. Me hiciste acordar una vez en las prácticas que hacemos nosotros, o una vez hablamos con maestros de Egipto, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez me explicaron, no me acuerdo si era Isis o de esa gente que hablamos a veces en la clase, me habían explicado lo que era el fluir y era muy diferente a lo que hoy en día está como muy subestimado el término de fluir, como diciendo, eh, arreglate con lo que vas siendo y acomodate y no te tranques, no pongas resistencia. Como que fluir fuera simplemente no poner resistencia a algo y que las cosas se van a acomodar solas. Me parece que la gente la tiene hoy en día como bastante ese concepto de fluir y el mensaje que me había recibido yo en esa meditación que hicimos era que el fluir es como la última capa de un montón de procesos de sabiduría, de crecimiento, de aprendizaje muy, muy, muy profundos, en donde uno, por ejemplo, ponete, como estamos hablando, como magos o como sanadores, primero aprendes una técnica, después practicas un montón, después te animás a cambiarle una partecita, después se la enseñás vos a otra persona, después la olvidás, después la recuperás solo con lo esencial y al final de todo, cuando ya pasó todo ese proceso, vos decís, voy a fluir con una clase, voy a fluir con una terapia,
no sé todavía qué voy a hacer, o voy a fluir con una entrevista, pero como que no es un paso que uno puede hacer de entrada, lo tiene que hacer cuando ya tuvo como cierta maestría en el tema que sea, ¿no? Como fluir en la cocina, como fluir en un montón de cosas, pero no es algo como lo primero, ¿no? Que la gente a veces lo puede tener como, y lo primero que hago es fluir porque no entiendo bien qué está pasando en la situación. En realidad, el mensaje que yo recibí fue, es dificilísimo fluir, es una maestría, es de la última capa, porque vos ya te cubriste, te observaste tus sombras, te autoanalizaste cosas, te sanaste cosas, sabés tus puntos de Aquiles, ¿no? Tus puntos débiles donde vas a caer porque te da miedo, esos temas. Ya cuando pasa todo eso, vos podés ir a fluir, pero antes no. Si vos no estás muy trabajado anteriormente y decís voy a fluir, te podés caer ante cualquier situación porque no es realmente fluir. Es difícil explicar, ¿eh? Porque son cosas que uno recibe como conceptualmente. Hay muchas cosas que nosotros trabajamos que como que vienen de nuestro mundo interno y pasarlas a un plano intelectual así cuesta un poco, pero bueno, ahí veo que hay alguna gente que te está preguntando cosas, no sé si vos lo ves eso o cómo lo Sí, ves. nos Ahí, por preguntaron ejemplo, lo de la comida, ¿no? Lo de la una pregunta, alimentación. por ejemplo, sobre la alimentación, Sí, ¿no? sí. ¿Querés En hablar? realidad la alimentación, lo mejor es, o sea, que la alimentación sea sutil, ¿no? Sana, por supuesto, y sutil. Las comidas densas, de vibración densa, siempre es conveniente evitarlo. Y una cosa que también, este, para la energía nuestra, tratamos de no consumir son enlatados y cosas procesadas. Porque cuanto más procesado es eso, tiene menos carga energética, ¿no? Que eso, bueno, por ejemplo, los hindúes que hablan del prana y de toda esa parte, que te dicen que cuando vos masticás la comida, por eso es que hay que masticarla tanto, ¿no? Absorbés el chi o el prana de ese alimento para después pasar al estómago y ahí hay toda una transmutación que en el caso nuestro el estómago lo hace solo, no tenemos que nosotros decirle nada al estómago. Lo que sí podemos hacer nosotros es ver qué es lo que comemos, elegir los mejores alimentos. Cuando uno se alimenta de comidas procesadas, así, artificiales, y dentro de poco van a ser pastillas sintéticas, por lo que vienen siendo las cosas, ese chi energético natural ya casi que no está. Entonces ahí se complica porque nosotros nos alimentamos de tres cosas, que son la comida, el aire, y ahí está el tema de la respiración, y las impresiones psicológicas que recibimos de lo que estamos vivenciando, ¿no? Y yo me paso todo el día mirando películas, no sé, de ultraviolencia, me estoy alimentando también de eso, porque eso es energía que entra a mi estado psíquico. Si yo trato de estar en la naturaleza, escuchar sonidos agradables, poner buena música, leer buenos libros, etcétera, etcétera, me estoy alimentando psicológicamente de una manera superior. Entonces eso también es parte del trabajo de la alquimia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo consumo? Sí. Y ahora con todo este tema que tenemos, que estamos bombardeados por un montón de información que muchas veces no es buena. Yo los invito en el YouTube mío, que es Flor Pérez Taboada. Yo colgué un video que hice en vivo, pero vieron que acá en Instagram no, cuando es en vivo después no queda, que habla de todo esto. Habla de la alimentación pránica según el Ayurveda, porque yo soy ayurvédica también. Y explico los doshas y todo esto, sino puntualmente el tema que acaba de decir Daniel, de cómo mantener la comida con más prana, o sea, cuáles son las cosas al revés, cuáles son las cosas que nos quitan el prana de la comida, para cuál es un buen dato para esto, ¿no? ¿Qué vibración tener? Que ayuda a la sensibilidad, a la intuición. Estaban preguntando también si es innato o se puede trabajar el tema que estamos hablando de la intuición. Yo te lo iba a preguntar en algún momento. ¿Hay como elegidos para ser aspirante de mago o...? No, hay gente que nace con ciertos dones porque tienen ciertas misiones, ¿no? Determinadas misiones, y a veces nacen con un don ya puntual o con un despertar muy grande. Por ejemplo, se dice que los grandes maestros de la humanidad ya nacieron despiertos, no tuvieron que hacer tanto camino de despertar. Sí. Hicieron un camino distinto al nuestro, ¿no? O sea, el Buda, Jesús, todos esos maestros ya nacieron despiertos y arrancaron desde muy niños o de muy jóvenes
ya con un gran despertar, ¿sí? Porque uno dice, no, Buda era un príncipe que estaba todo el día ahí. Sí, no, pero lo primero que aprende Buda cuando sale del palacio es la meditación de la esfera de la nada. Imagínate vos o una persona que está todo el día en un palacio tocando el sitar y no haciendo nada, no le podés enseñar ninguna meditación de la esfera de la nada si no es una persona que tenga otras cosas anteriores. Y ya hablaba de un montón de cosas como si estuvieran siempre en él. Entonces, son maestros que ya vienen con una preparación. Ahora, hay gente que ya trae ciertos dones despiertos porque traen cosas de vidas anteriores, que ya trabajaron y que las vienen a reciclar, digamos, ¿no? A reactualizar. Por ejemplo, pueden traer cierta clarividencia, cierta intuición, algunas habilidades para desdoblarse en el mundo astral y cosas así. Y después estarían los que no traen nada del todo desarrollado, pero que tienen incipientemente y que fácilmente lo pueden desarrollar, porque tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? La intuición está en todos nosotros. Las visiones están también. Cuando nosotros entramos a un lugar, tenemos impresiones internas de imágenes. Lo que pasa es que como no estamos alertas a eso, no nos damos cuenta. Y eso es una clarividencia potencial. Cuando uno entra a un lugar y ya lo percibe como un lugar oscuro, un lugar como que no muy agradable, eso es una clarividencia incipiente. Lo que pasa es que como nadie le da importancia a eso y no se desarrolla, queda solamente ahí y a veces ni siquiera la persona lo toma en cuenta. Si alguien no se lo dice y le pregunta, decime, cuando entraste a tal lugar, ¿qué imagen te vino? ¿Y qué sensación te vino? ¿Y qué color te parece que tiene ese lugar? Si nadie le pregunta, la persona ni se entera que registró toda esa información. Lo mismo la sensibilidad, todos percibimos a nivel sinestésico las cosas, ¿no? Entramos a un lugar y decimos, había un ambiente que estaba como pesado, como denso, como... acá hay una frase muy común como que se corta con cuchillo, dice, ¿no? Como cuando está denso así. ¿Y eso qué es, esa percepción? Porque eso no es algo tan físico, es una información que viene a través de sensaciones muchas veces corporales y sinestésicas, que la persona está percibiendo la energía del lugar y de la gente, ¿no? Hay cosas que hasta se dicen vulgarmente, como cuando tenés hasta, no sé, un cuadro de fútbol, un equipo, y la gente dice, bueno, ese equipo tiene un gran espíritu de grupo. ¿Qué es el espíritu de grupo? ¿A dónde está el espíritu de grupo? ¿Cómo saben que tiene un espíritu de grupo? Porque se está captando intuitivamente que hay un halo que tiene esa gente cuando está junta, una energía, que los hace funcionar muy bien como grupo. Y esa energía existe, tiene una existencia material. Lo que pasa es que está en otra vibración y por eso no la vemos. Hay gente que la ve, ¿no? Pero o no la captamos de una manera así como nos vemos ahora, pero existe y la gente en general la capta también. Sí. O te dicen al revés, ese grupo no tiene espíritu de grupo, ¿no? Están como todos peleados, como tienen como malentendidos. Entonces, todos tenemos la habilidad de desarrollar esas intuición, clarividencia, presentimientos, montones de cosas. Es ponerse a autoconocerse, ¿no? Mira, tanto vos como yo somos también artistas, nos gusta la música, el baile, vos tocás la guitarra, yo bailo y otras cosas, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno también lo puede poner en paralelo, cuando alguien te pregunta, para ser artista, ¿se nace innato o se puede trabajar? Yo a la persona que preguntó, que ahora no veo su nombre, le respondería eso, le diría, mirá, yo como bailarina he visto personas que tenían muchas condiciones, se durmieron en los laureles por las condiciones y capaz llegaron hasta un punto, y otras personas que les costaba, que eran más patadura, menos elásticos, menos coordinados, y se mataban estudiando y lograron a veces hasta más cosas que una persona con condiciones, o como acá lo llamaríamos, con una intuición innata o esos dones psíquicos por nacimiento. Así que bueno, que para mí también es una forma de, como vos decís, de saber que son cosas que se desarrollan cuando uno les presta atención, que están en todos los seres humanos. Para mí todos somos psíquicos en algún punto. Y bueno, también está este tema de que los hombres y las mujeres lo tienen a veces, el famoso sexto sentido femenino o la intuición femenina, a veces hace que las mujeres estén más conocidas como videntes, como medium, pero
Eso es algo que también el hombre puede trabajar, vos sos el ejemplo acá, ¿no? De que trabaja perfectamente su campo energético y su sensibilidad. Lo que pasa es que siempre quedó la idea de que la mujer era la que estaba más conectada con el mundo espiritual, porque hay un poco, filosóficamente, está un poco la idea esa, ¿no? Mismo en el mundo, en la explicación filosófica del taoísmo, el vacío, que es lo que está más cerca del Tao, que sería eso que es el Tao, que no se puede definir, ¿no? Ese vacío es femenino, ¿no? El otro día, hablando, no me acuerdo con quién era, que hablamos del masculino y el femenino, ¿no? El 1 es el masculino y el 2 es el femenino, pero el 1, antes del 1 está el 0, ¿no? ¿Y el 0 qué es? Es el huevo cósmico, de donde sale la vida, es el útero divino, la diosa de las estrellas, de donde sale la vida. Entonces, hay una, digamos, implícitamente una conexión que tiene la mujer con el mundo mágico y espiritual, que el hombre, eso puede ser quizás hasta por cómo evolucionamos, ¿no? Que tuvo que salir a cazar y a conquistar las tierras y todo eso, le dejó de interesar ese mundo psíquico, y por eso cuando vemos muchas veces los chamanes, sobre todo esos personajes que están dedicados a lo espiritual, no son personajes musculosos, ni atléticos, ni nada de eso, ¿no? Son gente muchas veces más bien de cuerpos pequeños, ¿no? Flacos y estirados, porque tienen una energía muy dedicada a ese mundo interno. Son mucho más plásticos, eso sí, ¿no? Porque tienen desarrollado su lado femenino. Energéticamente su cuerpo es como una especie de plástico, ¿no? Por toda esa flexibilidad que tiene que desarrollar el hombre y que la mujer ya la tiene, porque ya se conecta con su mundo emocional. Pero no es porque el hombre necesariamente nazca así, es porque creo que nuestra cultura también, de alguna manera, nos condiciona para que no nos conectemos tanto con nuestro lado femenino y estemos siempre con eso del hombre que demasiado masculino, ¿no? Bien, ese es un tema para otra charla. Es un tema para otro video. Sí, y bueno, hablemos un poquito de los elementales, porque estamos dando por obvio que la gente sabe quiénes son los reinos elementales que tienen que ver con todo este mundo del mago, del chamán. A ver, ¿te animás a explicar así, no con mucho tiempo, así nos queda un ratito para hacer una práctica? Quédense todos los que estén por ahí porque vamos a hacer al final una práctica cortita, sí, pero bueno. Sí, brevemente, en realidad los elementales siempre se los ha conocido como los duendes, ¿no? La gente pequeña, los elfos, todo ese tipo de seres mágicos, ¿no? Seres del fuego, del agua, de la tierra, del aire. Y en realidad, más que nada en la magia trabajamos con los elementales de los elementos propiamente dicho, por ejemplo, cuando trabajamos con el agua o con el fuego, con los elementales de las plantas, que son los que están conectados a los árboles, plantas, bueno, piedras también, ¿no? Y animales también, porque en el mundo chamánico hay todo un trabajo con animales, ¿no? Y después están los elementales del mundo elemental, que son esos, como los elfos, por ejemplo, que vemos en las películas, como la del Señor de los Anillos y todo eso, ¿no? La película del Señor de los Anillos está inspirada en mitología celta y nórdica, ¿no? Que entiende que hay un mundo, digamos, como paralelo al nuestro, donde viven todos esos elementales. Incluso viven los seres humanos, como por ejemplo vemos en la película ahí, ¿no? Ahí están los elfos, los enanos, los hobbits, estos de los árboles, que ahora se me fue el nombre, pero también viven humanos, ¿no? Entonces, es como una especie de cuarta dimensión que también en la magia se trabaja. Esos pueblos de elementales son de vivir en lugares naturales, muy naturales, donde no hay mucha gente, ¿no? Montes o lugares en el campo, donde que uno cuando los ve de lejos, o no tan de lejos, ¿no? Pero cuando los ves, si estás por entrar al monte, vos mirás ese monte y te produce una sensación diferente, como misteriosa, como mágica, como que vos te atrae, te produce una sensación de que curioso este lugar, tiene como un algo que no sé qué es. Eso generalmente porque está sobrecargado de elementales y de duendes, ¿no? Entonces en el mundo mágico se trabajan mucho los elementales para todo. Digamos, la magia elemental es súper completa, tiene todo, o sea, se trabaja para sanación,
se trabaja para todo el tema con las plantas, la medicina de las plantas. Los antiguos egipcios, el famoso Egipto elemental, era aquello de poner guardianes en los lugares, proteger las tumbas, proteger una casa. Se usaba mucho también el mundo elemental, en el caso de los druidas, cuando iban a la guerra, que hacían todo eso para producir un cambio en la atmósfera, producían la niebla, o sea, prácticamente ha sido usado la magia elemental para todo lo que le ocurre al ser humano, para la prosperidad, por aquello de los duendes que son guardianes de los tesoros y todas esas cosas. O sea que es una magia que dentro del tema mágico es bastante amplia. Y para la sanación también se usa utilizando el elemental de las plantas para curar ciertos órganos, ¿no? No solamente tomando los tés, las tisanas y eso, sino como ayudando a que el elemental, el espíritu de esa planta o del árbol, tome contacto con el enfermo y lo vaya sanando, ¿no? Bueno, entonces ahí nos queda directo el otro tema. Estudiar por Google mismo o en libros. Digo que ahora nos queda entonces el último tema de los tres que habíamos planteado, que sería la sanación, ¿no? Como terminaste de hablar de los elementales como forma de pedir sanación, ¿querés que hablemos un poco de la sanación? Sí, claro, que la sanación para el tema mágico, en realidad, pueden leer a Paracelso, que fue un gran mago ya del Renacimiento, ¿no? Que además era astrólogo, alquimista, mago, médico y muchas cosas más, donde él habla de diferentes causas de enfermedades, ¿no? Pero hoy, ya con toda la medicina holística, nosotros sabemos que no existe la enfermedad, sino que existe el enfermo, ¿verdad? Cada persona tiene todo su proceso interior, que muchas veces a través de ese problema que le aparece en el cuerpo, que le llamamos, entre comillas, enfermedad, lo que está mostrando es toda una situación interior de conflicto que tiene, como decía Bach, ¿no? El Florales de Bach, entre su espíritu, su yo superior o su maestro interno, como le decimos nosotros, y su personalidad humana. Es decir, de repente el maestro interno quiere, porque el maestro interno es nuestro yo real, quiere que, no sé, que seamos músicos, como estamos hablando hoy, ¿no? Y la personalidad, por la forma que fue educado, por el ambiente, por 50.000 mandatos culturales, termina estudiando otra cosa que no es. Entonces esa persona, con el tiempo, le puede pasar cualquier cosa, enfermarse, tener una gran depresión, una gran tristeza, tener problemas en el corazón, etc. Entonces, cuando trabajamos la sanación, lo que nosotros vamos a ir, esto como es un video cortito, lo vamos a tratar de sintetizar, ¿no? Lo primero que vamos a ir es a que la persona trate de tener lo que se llama el recuerdo del ser, el recuerdo de su ser interior, porque ahí está la información de qué es lo que tiene que hacer y para dónde tiene que ir su vida. Uh-huh. Y no tiene que ir para donde le dicen los demás, sino para donde le dice su corazón. Eso es lo que, en definitiva, es el espíritu central de lo que es la medicina holística y mágica, ¿no? Que la persona se reencuentre con su ser. Uh-huh. Hay montones de técnicas, terapias que ayudan. Todos ya conocemos, seguramente todos los que están acá conocen montones. Pero del fondo, lo que ustedes tienen que recordar es que lo esencial es ese recuerdo del ser. Porque a través del recuerdo del ser es cuando nosotros empezamos a alinearnos con lo que verdaderamente tenemos que hacer en la vida, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un mensaje sencillito para sí. Esto, ¿no? Lo que yo aprendí en el chamanismo es que todas las enfermedades son enfermedades del alma. O sea, para el chamanismo no hay enfermedades físicas o psicológicas o del alma. Todas son del alma, por lo que vos decís, ¿no? Cuando uno empieza a alejarse de su verdadero deseo de vida, de su verdadera fidelidad a sí mismo, a sus cosas, digamos, empieza a ponerse máscaras o a hacer cosas para los demás y está sufriendo la famosa mala sangre, estar infeliz, estar incómodo. Esas cosas son las que van provocando en el nivel del alma bloqueos energéticos y síntomas que luego se van a manifestar si perseveran en el tiempo y se van a ver como un quiste, como un tumor o como un dolor o como una falacia física, pero siempre empezó
La otra vez hizo uno de los videos que hice por acá, pregunté, ¿no? ¿Qué era para la gente el despertar de la conciencia? ¿Cuál era la conciencia del ser? Y me contestaron, ¿no? Es ser uno mismo, ser uno mismo. Y así como parece simple, en realidad todas las búsquedas espirituales es como cavar atrás de todas esas montañas de condicionamientos sociales, la matrix, la familia, lo que existe, lo que no existe, lo que está bien o mal, para llegar a realmente qué queremos nosotros de nuestra vida, cómo nos gusta, cómo somos, si somos raros, si no somos como la masa, si no somos como lo pareciera que es todo el mundo, tener como la confianza de llevar adelante eso. Me gusta tal cosa, aunque no le guste casi a nadie, o tengo estos, ¿no? Estos talentos psíquicos, aunque sea como el raro de la casa, que tengo visiones o que tengo sueños premonitorios. Empezar a ser uno mismo cada vez más, eso hace que estemos cada vez más sanos también, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo así también siempre trabajarse el alma es también salvarse de cosas de salud, ¿no? Claro, Dice, aparte, bueno, viste que todo lo que sí, hacemos en todas estas charlas y en las clases y todo, es como rearmarnos a nosotros mismos en realidad. Es como rastrear esos dones, esas habilidades y ese ser interior, o sea, es eso, ¿no? Están eh, preguntando encima, o sea, sí, yo ahí tengo la pregunta preguntas, es bien, no, tenía preguntas de no, ¿por antes, dónde pero empieza? esta Por es ahí, justo, por encontrarse uno mismo. ¿Qué me sí. decías? Perdón que no te escuché. Que había unas preguntas de antes. Acá Luz Universo está diciendo cómo hacemos para no sentirnos mal por ser raros. Y yo recién le estoy diciendo que bueno, que romper ese primer hielo de decir, bueno, lo digo, porque es como salir del closet cuando uno tiene que confesar a su familia, por ejemplo, su elección sexual, ¿no? Que dicen salir del closet. Bueno, en la espiritualidad muchos decimos, estoy saliendo del closet, me estoy animando a aceptar que tengo estas cosas y a que posiblemente la puedan ver alguna gente como raro. Igual cada vez más el raro es el que no entiende y no cree en estas cosas, se está dando vuelta a la tortilla. Así que eso es una buena noticia. Te lo digo así jocosamente, no subestimando el que uno se sienta mal cuando se siente el raro, pero Claro. alentándote a que cada vez somos más los raros y tenemos nuestra nueva tribu ahora que somos los que nos vamos reencontrando. Por eso está bueno hacer a veces estas actividades grupales, no porque uno va a ir a aprender en un taller de un fin de semana algo que te cambie la vida, a veces sí, pero es muy lindo el poder encontrar que hay otra gente que está sintiendo las mismas cosas, ¿no? Claro, dice, es un programa interno Acá buscar hay la otra pregunta aprobación de la que me mamá. gustaría, perdón, no, te decía que había otra pregunta que no sé, que no me quiero que pasar, que un compañero preguntaba ahí qué papel cumple la visualización en la alquimia. Eh, por un lado, las imágenes, como decíamos hoy, que llegan muchas veces son la clarividencia incipiente, ¿no? Y la visualización creativa, que es lo que pregunta él, no es tanto que uno necesariamente cree cosas así delirantes, ¿no? Sino que lo que usamos muchas veces es de una intención más profunda para, a través del soporte de la imagen, proyectar nuestra intención, porque no dijimos la definición de magia, ¿no? La magia es el arte de manejar la energía de acuerdo a la intención o de acuerdo a la voluntad espiritual. Entonces, todo el tiempo tenemos siempre una imagen de nosotros mismos o de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a trabajar sobre eso también y a transformar. Esa era la pregunta de la imagen que me hacían. Sí, y yo no había anotado otra, pero bueno, si la hacemos ya no vamos a hacer la práctica porque nos quedan solo 10 minutos. Va a quedar la práctica para otro encuentro, me parece. La otra pregunta que nos hacían era si los nuevos niños eran más espirituales que nosotros, ¿no? Que los adultos y los que vienen ahora, los niños, son más espirituales. Eh, no necesariamente, ¿no? Siempre hubo niños especiales. Lo que pasa que ahora probablemente haya más, ¿sí? Pero es parte también de que tiene que esa cantidad de gente que está reencarnando, digamos, que
es más espiritual, es porque hay una necesidad de dar un salto en la humanidad hacia una conciencia diferente, ¿no? Que va a afectar a todos los niveles, ¿no? Porque la conciencia diferente va a afectar incluso a la descripción de la realidad tal cual la conocemos. Lo que pasa es que, claro, el mundo hoy está dominado por ciertas fuerzas que no están afines a ese tipo de lo que estamos hablando nosotros acá, ¿no? Entonces, eso va a llevar un tiempo y entonces los niños que están llegando ahora y nuestros nietos capaz, ¿no? Van a ser quizás los que puedan empezar a construir en base a lo que nosotros hoy también estamos trabajando. O sea que pueden haber niños especiales, sí los hay, obviamente, pero también hay que darles las herramientas para que ellos puedan explotar en todo su potencial, ¿no? Porque también yo conozco gente que era especial de niños y eran clarividentes y todo, y la familia prácticamente los empastilló, los metió en psiquiatra y les dañaron todos los poderes. Entonces, por eso hay que ver también cómo vamos a ayudar a esa gente, ¿no? Que se está encarnando ahora, a los chicos. Sí, yo tengo unas historias muy lindas con unos alumnitos de Reiki, pero bueno, ellos yo a veces sentía que eran más maestros míos que yo de ellos, simplemente los fui acompañando, la mamá confiaba mucho en mí y me hacían muchas preguntas y ellos mismos sabían, sobre todo el mayor, que él de grande iba a tener algún lugar de liderazgo y que iba a tener que usar, por ejemplo, le daban ataques de asma muy fuertes, entonces la mamá me decía, ¿le puedes venir a hacer Reiki a casa? Iba, y cuando yo le hacía Reiki, él me decía, lo que pasa es que yo tengo que sentir en mi cuerpo la polución que está habiendo en este planeta, el mal que está haciendo la polución en este planeta, sufrirlo así como esta asma que tengo porque yo de grande voy a trabajar para eso. Entonces es como de alguna forma me tiene que tocar para que me mueva y para que realmente yo viva esa polución, ¿no? Entonces... Claro, pero un niño para ya saber eso, te das cuenta que él ya tiene cierto despertar muy interesante, ¿no? Sí, porque ya sabe eso. Él sabía ya todo. Sabe que lo que le está pasando. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, que ahí tenés un ejemplo de que sí, hay un despertar, que hay niños que ya traen de chiquitos un despertar, ¿no? Ellos puntualmente, los dos, veían el aura y tenían una... Fue muy curioso porque yo justo cuando estaba en la época que los veía mucho fue lo de el 2012, justamente, que yo vivía en España. Ellos íbamos a hacer una meditación en el centro donde yo daba Reiki, abierta, así para festejar o para recibir el 2012. Y la noche antes de hacer, yo auspiciaba, iba a guiar la meditación y ellos vinieron con su mamá, había otros niños, había otras personas adultas. La noche antes yo sueño que me dicen, en los sueños me dicen, los niños, estos dos son los que tienen que guiar la meditación, ellos, no vos. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿cómo le digo a la mamá de estos nenes que tenían 9 y 11 años de que la meditación que invitamos, que va a haber un montón de gente y no sé qué, la tienen que guiar ellos dos? O sea, así que yo llegué ahí y le dije a la mamá, disculpame, te pido permiso para que tus hijos sean hoy los que en algún momento, aunque sea, yo tengo el mensaje que ellos guíen esta meditación. Así que me dijo, si ellos quieren, yo no tengo problema. Así que yo les dije y ellos hicieron una parte de la meditación. Si yo te cuento lo que era la parte de la meditación, vos decís, bueno, pero qué simple, ¿no? Ellos dijeron, estamos hartos de ver a ustedes, los mayores, caminando por la calle con una cara de amargados, que no sonríen, que son avariciosos, que no están de buen humor, que no disfrutan de las cosas. El pedido que tenemos nosotros para esta nueva época o para este 2012 o para lo que viene por delante es que por favor dejen de estar avaricioso quería decir, ¿no? Como materialista, estar pensando ahí preocupaciones económicas. Sí. Era en realidad muy simple, dijo, la meditación decía, acuérdense de una cosa que los haga muy felices, ¿no? Y sonrían y abracen ese sentimiento y lleven en el corazón todo el día esa sensación de ese momento feliz, de ese amor y de eso, y vayan por la calle sonriendo a todos y sintiendo eso, y no lo que hoy estamos viendo, ¿no? Fue precioso. Lo comparto así como un poco como cierre,
Porque bueno, yo pego mucha onda, digamos, con los niños. Hay como un pendiente para mí trabajar más con niños. He atendido a niños acá en el consultorio, que fue precioso siempre. Estos que cuento de España eran especialmente, eh, digamos, con un avance espiritual, que se acordaban de cosas y que trabajaban muy conscientemente con su parte energética, pero yo creo que sí, que van a haber cada vez niños más sensibles y más amorosos. Eh, es necesario porque tiene que equilibrarse un poco, como vos decías, otras fuerzas no tan sensibles y no tan amorosas que estuvieron Claro. predominando hasta ahora, ¿no? Sí, obvio, Bueno, sí, sí. querías cerrar con algo, contar algo más, porque en realidad nos quedan 5 minutos, viste que esto cuando dura una hora ya se nos apaga y vamos por Cinco 55. minutos nos quedan. Sí, Eh, hacemos un ejercicio chiquito, entonces, que nos da bueno, tiempo, 5 minutos, 4 minutos, nos da el ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, traten de ustedes cerrar los ojos y sentir, desde el sentir, que están rodeados por su paisaje favorito, por su paisaje personal. Siéntanlo alrededor. Puede ser cualquier cosa, árboles, playa, selva. Sientan que están rodeados de ese paisaje y a medida que lo sienten, vayan también sintiendo que empieza a cambiar su vibración. Y traten de ver esos detalles. Si hay ojos y árboles, traten de ver eso. Y traten de verse a sí mismos, a sí mismas, vestidos con su ropaje mágico. ¿Cómo sería ese ropaje si fueran una bruja o un brujo? ¿Qué tipo de ropaje es? ¿Cómo es la sensación que nos transmite ese ropaje en todo el cuerpo? En los pies, en los brazos, en la cabeza, en el corazón, donde sea. Traten de verse así y sentir cómo cambia su energía en la medida que van cambiando ese ropaje. Y alrededor de ese paisaje, traten de ver que hay un animal allí. Hay un animal que les pertenece a ustedes mismos, que representa esa fuerza interna de cada uno. Cuando ya lo vean, acérquense con el animal, conéctense, sientan su amor, su vibración, su empatía, abracen el animal y llénense de toda esa energía, de la energía del paisaje, de la energía del animal, de la energía del ropaje que se dieron en ese lugar. Hagan que esa energía aumente y los rodee por completo y se transforme como en una esfera. Y una vez que tienen esa vibración en su cuerpo, vamos a volver y a abrir los ojos a donde estamos, a este paisaje, conservando esa energía, ¿no? Bueno, lo hicimos un poco rápido, pero mejor que nada. Ah,
está habiendo aparte algunos problemas técnicos porque hay un viento fuertísimo. Dice, se puso en pausa debido a un problema con la conexión. Así que no sé si se va a volver a conectar. No sé si se va a volver a conectar. Ahí estás. A ver. Ahí Sí. volviste. Dale. Mm. Bueno, vamos a cerrar este video porque ya se nos acabó en el vivo. Les mando un beso a todos los que estén escuchando por acá o lo vean después. Un besito.